Utilizando gases lacrimógenos, fueron desalojados vecinos de Tucurú, Alta Verapaz, que bloquearon el acceso a Torre de Tribunales y fueron rociados con gas pimienta. Los casos de dengue en el país continúan en aumento, ya se registran más de 10.000 casos y 27 decesos. Autoridades estadounidenses buscan dar con la familia de un hombre que se presume es un guatemalteco que murió en Texas en el año 2000. Lo único que se conoce de él es la ropa que portaba y el rostro que ha sido diagramado. Comisión Internacional contra la Impunidad se retira del proceso en contra de exfuncionarios públicos por un supuesto caso de corrupción en la municipalidad de Quetzaltenango, donde se señala al exalcalde Jorge Barrientos, que fue capturado en el 2018. Y en las noticias internacionales, autoridades de Francia decretan alerta roja ante la sofocante ola de calor que agobia a esa nación, donde viven 20 millones de personas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión para las 18 horas de Noticiero Guatevisión. Ha cambiado la información con respecto a lo que ha ocurrido en horas de la mañana y le vamos a actualizar los datos sobre la preocupación que existe en las autoridades de salud respecto a los casos de dengue en nuestro país. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio, no cuesta más. Los casos de dengue continúan en incremento en Guatemala. Ya se registran más de 10.000 de estos casos y por lo menos 27 fallecidos. El número de víctimas del dengue grave o hemorrágico continúa en aumento, pues según el Ministerio de Salud ya se contabilizan 27 muertos, de los cuales 18 son niños. A esto se suman 10 casos de Zika. Hasta el día de ayer, luego de que completamos los procesos de análisis de la investigación o las investigaciones que se vienen haciendo con relación a los pacientes con dengue grave, el dato que tenemos es que son 38 casos de dengue grave, de los cuales 27 son personas fallecidas y 11 que son personas vivas. El total de casos de dengue hasta la semana 28, que son datos hasta el 13 de julio, son 8.372 casos, debido al comportamiento inusual del dengue y a un comportamiento que estamos observando del Zika. Este año el problema del Zika se nos queda únicamente con casos sospechosos. En términos generales, son bien poquitos, alrededor de 10 casos nada más confirmados de Zika en 7 meses, en donde no tenemos casos confirmados por laboratorio. Cuando digo confirmados es porque hubo una prueba, o sea, una muestra de sangre que fue enviada al Laboratorio Nacional de Salud y a través del análisis que se le hizo ahí, dieron positivo. Entonces, de Zika son muy poquitos, el último dato que yo tengo son 10 casos y de chikungunya 0 casos confirmados. Los departamentos con más muertes son la Ciudad de Guatemala y El Progreso, con 4 cada uno, seguido de Santa Rosa con 3. Estos datos fueron otorgados por las autoridades de salud a diputados que integran la Comisión de Salud del Congreso de la República. Pero dentro de lo que llamó la atención de los diputados es que la cartera de salud no tiene los insumos necesarios para el combate del zancudo transmisor. Ver que existen más de 10.000 casos de personas contagiadas con dengue en el país. 27 ya fallecieron, 79 tienen dengue grave. No vemos una campaña masiva para el tema del dengue, no vemos que exista prevención concreta. Hoy estuvieron del Programa Nacional de Vectores, que no tienen todos los insumos necesarios, no tienen todas las herramientas, a muchos del personal no se le ha pagado todavía.
Entonces vemos unas condiciones realmente lamentables. Pedimos un plan de acción nacional al Ministerio de Salud, un plan de acción concreto, un desglose presupuestario sobre cuál es la proyección también para el resto del año, para poder prevenir el resto de casos y poder prevenir muertes. Nosotros pedimos que a esas áreas se les haga inmediatamente las transferencias necesarias, transferencias presupuestarias, y que muchas de estas áreas han tenido que prestar en otras áreas de salud los insumos correspondientes. Y lo que hoy solicitamos es que se garantice que todas las áreas de salud tengan los insumos necesarios para poder atender y prevenir el caso de dengue en Guatemala. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, María René Barrientos. Incremento de estos casos y también el número de decesos que ha ido en aumento. Las fumigaciones se implementarán en todo el país, afirma el área de epidemiología del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud Pública cuenta con 13 millones de quetzales para el control de zancudo transmisor del dengue. Según el jefe de epidemiología de esa cartera, de existir prevención, ese dinero podría ser invertido en otros temas de salud. Ese dinero debería ser utilizado mejor para dar atención a los niños, dar una buena atención a las mujeres embarazadas y no tener que estar gastándolo en bombas y en químico para matar un zancudo. Se han hecho nebulizaciones, se han hecho lo que la gente conoce como fumigaciones y que ven a los colaboradores nuestros con bombas, pero también se han hecho abatizaciones. Esto es, se coloca una sustancia que se llama Temefos, es un larvicida y lo que hace es matar a la larva, es inocuo para el ser humano, se deposita en el agua y hay que dejarlo ahí que permanezca y su efecto puede durar hasta un mes eliminando larvas. Ese es un control químico, igual que las nebulizaciones. La deschatarrización, el mantener los recipientes tapados, lavar las pilas, eso es control físico, que es el más efectivo y es el más económico. Los otros dos son los más costosos. Las fumigaciones han llegado a las zonas 5, 6, 7 y 18. Son más de 5 millones de actividades. Visitando casas, eliminando recipientes no útiles. Las fumigaciones continuarán en varios sectores del país. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y continuamos con el monitoreo de estos casos de dengue y cómo está la situación en los hospitales de nuestro país. Ahora enlazamos con Andrea Domínguez, que se encuentra a las afueras del Hospital General San Juan de Dios con más datos al respecto de este problema que está afectando por lo menos a 10,000 personas en Guatemala. Andrea, adelante. Gracias, William. Y es que hasta este hospital también han llegado diversos pacientes que presentan los síntomas del dengue, pero cabe resaltar que 2 de estos pacientes han sido 2 niños que provenían de la zona 18, especialmente de El Paraíso, en la zona 18. Estos niños se suman a las 27 víctimas mortales por dengue hemorrágico, según ya lo confirmado por las personas del Ministerio de Salud en horas de la mañana. Cabe resaltar que dentro de las fumigaciones que se están realizando a nivel nacional, también se están realizando en la zona 1, en la colonia Betania, en la 1 de julio y en áreas aledañas a la zona 18, uno de los principales focos que ya representa números y cifras de dengue en el país, principalmente dengue hemorrágico. Hay otros 79 casos que se están analizando. Dentro de ellos también hay personas que se encuentran en el Hospital General San Juan de Dios. Las víctimas mortales principalmente son niños y las que ahora también se están analizando también son niños, ha destacado el Ministerio de Salud. Se resalta que dentro de las recomendaciones que se han hecho es principalmente a las personas que viven en colonias aledañas como La Verbena en la zona 7, que ya representa también una cifra mortal con un niño, y colonias aledañas a El Milagro y a la zona 18. También ya se tienen personas contabilizadas con contagio de dengue hemorrágico en la zona 1 capitalina. Podemos observar a las afueras de el San Juan de Dios como hay varias personas que están esperando información de sus familiares por diversos motivos de
salud, pero dentro de ellos también hay personas que están esperando alguna respuesta por el tema de dengue. Estas son las imágenes que podemos ver acá a las salidas del San Juan de Dios, y con estas imágenes de María René Barrientos yo regreso con ustedes a estudios por una Guatemala en paz. Andrea Domínguez. Y luego de conocer estos datos de lo que está ocurriendo con el dengue, reiteramos, por lo menos 10.000 casos son los que reporta el Ministerio de Salud y 27 decesos a raíz de la presencia de dengue clásico o dengue hemorrágico. Momento de hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos le informaremos de lo siguiente. El análisis en Guatemala sobre si puede el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentar la tarifa de envío de remesas o los aranceles. Qué gusto acompañarles en esta tarde y entramos de lleno rápidamente con la información del clima en la región del oriente y la costa sur. Se pronostican cielos parcialmente nublados, muy pocas nubes para el oriente, pero no se descarta la posibilidad que al finalizar esta tarde lluvias muy dispersas e incremento de nubosidad. Se pronostican lluvias fuertes para los departamentos ubicados en el sur, acompañados de actividad eléctrica. Veamos las condiciones para la región de la meseta central, incluida la ciudad capital, así como la cadena volcánica, y se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica para los inicios de la noche, así como el occidente, y no se descarta la posibilidad de caída de granizo para el noroccidente de nuestro país. Más adelante concluimos con esta información. Y el mensaje del presidente Donald Trump hacia Guatemala, en donde menciona que podría incluir un gravamen para productos y remesas, está causando distintas opiniones. Lo que no se puede dejar por un lado es que las relaciones comerciales entre ambas naciones son de suma importancia para Guatemala. El 30 de junio pasado se dio a conocer que el presidente Jimmy Morales viajaría a Estados Unidos con la intención de firmar un acuerdo en donde se declararía a Guatemala como un tercer país seguro. Ayer, por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump dijo que al haber roto este acuerdo luego de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, revisaría aranceles y gravámenes a remesas, ya que Guatemala no ha sido buena. Pero las relaciones comerciales entre Guatemala y Estados Unidos han sido muy importantes para el país. Según datos brindados por Agexport, a 14 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, las exportaciones hacia ese país pasaron de 2.700 millones de dólares en el 2006 a 3.900 millones en el 2018. Para mayo de este año se han exportado 1.598 millones de dólares. Esto es 5.2% menos que lo exportado en mayo del año pasado. Si hablamos de las importaciones, en el 2006 fueron de 4.114 millones de dólares. Para el 2018 pasaron a ser 7.465 millones. Para mayo del 2019 se habían importado 3.121 millones de dólares, que es 0.4% más que en mayo del año anterior. Los artículos de vestuario y textiles se han mantenido como el principal producto de exportación. En el 2018 ascendieron a 1.350 millones de dólares. La mayoría de las prendas son elaboradas con materias primas importadas de Estados Unidos. Guatemala, por otro lado, es el principal proveedor de banano de Estados Unidos, el quinto proveedor de café y el tercer proveedor de azúcar. Las legumbres y hortalizas han mantenido un crecimiento sostenido. Las exportaciones ascendieron a 148.6 millones de dólares el año pasado. Productos como el tomate, plantas ornamentales, plátano, frijol y ajonjolí también se exportan. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Guatemala y Agexport considera que cualquier imposición de cualquier medida arancelaria a las exportaciones guatemaltecas afectaría a la economía nacional, a la adquisición de materias primas y al abastecimiento de muchos productos agrícolas en Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta. ¿Y puede el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentar la tarifa de envío de remesas o los aranceles de productos de exportación? Los expertos en el tema responden a esta interrogante.
Para el politólogo internacionalista Jorge Wong, es necesario separar las amenazas que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de Twitter. Cree que así podría implementar un aumento en la tarifa de envío de remesas, pero sería por un plazo corto porque luego el Congreso, dominado por demócratas, tendrían que ratificar esa acción. Sobre la cuestión de las remesas, tendría que pasar por el Congreso estadounidense, ¿verdad?, para poder ser aprobado este tipo de cuestiones y podría entrar en vigencia en algún punto. Él puede castigar de una forma, pero tendría que entrar en vigencia el tiempo que esté en vigencia. Entonces luego seguramente el Congreso, que es de mayoría demócrata, va a meter alguna cuestión para alguna legislación para parar eso. Entonces podría estar vigente algún tiempo, no le puedo decir cuánto, 15 días, un mes tal vez en lo que entra la vigencia, y ya después de eso pues se corta, ¿verdad? En el caso de un aumento de los aranceles o impuestos, Gon considera que sería un proceso muy largo por el Tratado de Libre Comercio. Estamos en un Tratado de Libre Comercio, que es muy diferente a la posición que pasó entre México y Estados Unidos, porque allá en ese momento ya se habían cesado las negociaciones, ya se habían salido del tratado y estaban negociando uno nuevo. Ahí sí se podía aplicar muy bien las sanciones, pero en el caso de Guatemala actualmente estamos en un proceso de Tratado de Libre Comercio, entonces tiene que llevarse eso aprobado por el Congreso, y no solamente por eso, sino que también los demás países que están involucrados en el Tratado de Libre Comercio también tienen que dar su visto bueno a los congresos. Entonces es un proceso muy largo y muy complicado para poderse realizar, pero sí es posible. Si bien estas amenazas podrían realizarse, Gong consideran que en estos momentos no son viables y es más un tema de campaña de Trump, quien buscará la reelección. Mientras el exministro de Relaciones Exteriores, Eric Maldonado, considera que con una acción ejecutiva, Trump podría cumplir sus amenazas, afectando directamente a los migrantes. Está claro que el aumento de aranceles no podría hacerlo de forma unilateral, sino requiere una aprobación del Congreso cuando hablamos del comercio. Sin embargo, creemos que una medida ejecutiva, utilizando mecanismos legales, lamentablemente sí podrían ser implementadas de forma unilateral por el organismo ejecutivo. Por supuesto que estoy seguro vendrían posteriormente las acciones. La sola amenaza de gravar las remesas ya constituye una afectación de los derechos de la población migrante. Ya la tranquilidad, la seguridad, la certeza de los guatemaltecos se ha visto afectada. Maldonado agregó que esta crisis fue generada por el mismo gobierno de Jimmy Morales, quien ahora debería hacerse a un lado y esperar a que asuma el nuevo presidente para llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El responsable de esta reacción violenta por parte del gobierno de Estados Unidos de América es el organismo ejecutivo de Guatemala, de eso no cabe duda. Creo que ya ha quedado claro que la Corte de Constitucionalidad en su fallo lo único que hizo fue ordenar que cualquier instrumento que se firme debe ser aprobado por el Congreso de la República, pero está claro que la política exterior del Estado de Guatemala corresponde al Ejecutivo. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. ¿Y qué otras reacciones ha tenido el gobierno de Estados Unidos al respecto de este tema y qué ha ocurrido en torno a la situación de los migrantes? Enlazamos ahora con nuestro compañero Nimsi Rosales, que se encuentra precisamente a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país para darnos a conocer lo último en estos casos de migración y la solicitud y la intención del gobierno guatemalteco de convertirse en tercer país seguro. Adelante, Nimsi. Hola William, muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en las afueras de la embajada estadounidense porque una vez más el tema migratorio pues vuelve a tomar relevancia. Esta vez luego que un juez federal pues ha rechazado una demanda por parte de organizaciones defensoras de los migrantes que buscaban detener una medida por parte del presidente Trump que exige a todo migrante que busque asilo en Estados Unidos primero solicitar tener seguridad en un tercer país seguro. En este caso, en las negociaciones que se está realizando entre Estados Unidos y Guatemala para establecer este acuerdo. Esta medida buscaba que cualquier persona, cualquier migrante que llegara a Estados Unidos pues pudiera mantenerse ahí. El presidente Trump está en contra totalmente de esta disposición y un juez le otorgó el fallo al presidente estadounidense Donald Trump, con lo que ahora cualquier persona que entre a territorio estadounidense, que llegue a solicitar asilo en la frontera México-estadounidense, pues queda totalmente descartada para poder recibir asilo en el territorio estadounidense. Por lo que
con esto se da en medio de las presiones por parte del presidente Trump hacia Guatemala, en donde tan solo ayer pues mencionó de que Guatemala no había cooperado con las medidas que él ha solicitado y que esto podía afectar tanto en los aranceles de las exportaciones del país como también en impuestos a las remesas de Guatemala. Hasta el momento esto es lo que se ha dado a conocer. El juez ha otorgado este fallo, con lo que si una persona llega a solicitar asilo en territorio estadounidense, automáticamente queda descartada, por lo que ahora tendrá que hacerlo en un tercer país seguro. En este caso, pues ya lo hemos mencionado, Guatemala aún está en conversaciones para llegar a un acuerdo y convertirse en un refugio para los migrantes que busquen asilo en territorio estadounidense. Esta es la información hasta el momento, William. Nosotros regresamos contigo al set principal. 18:23, continuamos con más noticias. Este también es de carácter internacional y tiene que ver con Guatemala, porque en ese conflicto entre el gobierno del presidente Jimmy Morales y la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país, hoy la comisión decidió retirarse del proceso en contra de exfuncionarios públicos por un supuesto caso de corrupción en la municipalidad de Quetzaltenango, proceso en el cual se involucra al exalcalde Jorge Barrientos, que fue detenido en el año 2018 y que actualmente goza de medidas sustitutivas. Desde este jueves, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ya no es parte del proceso en contra del exalcalde de Xela, Jorge Barrientos, y otros exfuncionarios públicos, así como constructores. En esta ocasión lo que hace la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es una solicita que en estación de proceso pues, se desista totalmente la querella, tomando en cuenta que es un hecho notorio y la comisión pues, su mandato está por finalizar en septiembre del presente año. Los abogados defensores aceptaron plenamente la decisión de la CICIG de retirarse del proceso. Ante la falta de oposición, el juzgador aceptó la medida. Nadie se opuso a esa renuncia y desistimiento de la acción entablada por la CICIG. Nosotros miramos pues que ya prácticamente se están retirando de todos los procesos y en este caso pues la defensa lo mira objetivamente y favorable a los sindicados en virtud de que era querellante adhesiva la CICIG. De acuerdo con la Fiscalía, durante el gobierno de Barrientos, los exfuncionarios y empresarios de la construcción habrían hecho fraude en al menos 135 contratos por 73 millones de quetzales. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Y por más de 2 horas, manifestantes del municipio de Tucurú, Altaverapaz, cerraron los accesos a Torre de Tribunales solicitando que se repitan las elecciones. Inconformes estaban solicitando esto, pero fueron desalojados por agentes de la Policía Nacional Civil. 3 mujeres resultaron afectadas por el gas pimienta lanzado por las Fuerzas Especiales de Seguridad, por lo que fueron trasladadas por los bomberos municipales con irritación en los ojos. Nosotros venimos a pedir que nos hagan, que nos acepten de la segunda vuelta, pero es que ellos eso quisieron, problema con nosotros, sabiendo que nosotros somos indígenas, pero los mismos policías, ellos son los que son pagados, ellos fueron, ellos nos echaron, uno es indígena, de ahí el que se está riendo es el juez. Las cadenas y candados colocados en los accesos a los tribunales y la Corte Suprema de Justicia dejaron en suspenso más de 50 audiencias. Los abogados, fiscales, jueces y procesados esperaban, unos encerrados y otros en la calle. Alba López, candidata a alcaldesa de San Miguel Tucurú por el partido FCN Nación y quien encabezaba las manifestaciones, intentó detener a los agentes de las fuerzas especiales que pretendían liberar el acceso a la torre de tribunales. ¡Resistan por la democracia de Guatemala! A nosotros nos tienen de rodillas los magistrados. El fraude electoral a nivel nacional
¿Nos puede indicar por qué tomaron estas acciones? Vamos a pedir la segunda vuelta y porque nosotros nos robaron nuestra papeleta ya y nuestra alcaldesa, ella estaba ganando. Cuando supimos a las 12:30 de la noche se desapareció todo, hasta las 6 de la mañana nos dieron el resultado. Entonces por eso fue que nosotros nos enojamos. Las fuerzas de seguridad lanzaron gas pimienta para disolver la protesta. Los afectados que tenían prisa por salir de los tribunales encontraron otras alternativas para retirarse. Paralizaron audiencias, detenciones, hay gente detenida, esperando una primera declaración y no se puede llevar a cabo. Y lo tienen a uno aquí como un abogado, un montón de personas individuales que no pueden ejercer el derecho a petición constitucional. O sea, ¿dónde está en un sistema de justicia totalmente arcaico? Afuera se registraron varios inconvenientes. Agentes de la policía no lograron ingresar a los tribunales a un hombre capturado supuestamente por conducir una motocicleta sin placas de circulación. Al no saber qué hacer, lo volvieron a subir a una autopatrulla. Por otra parte, el juez José Eduardo Cojulum se quedó afuera de los tribunales cuando regresaba de un hospital, donde realizó una audiencia a un herido. Además, tenía otra audiencia programada en su judicatura. 2 horas después del bloqueo, las fuerzas especiales de la policía disolvieron la protesta, cortaron las cadenas y rompieron los candados para habilitar los accesos a los tribunales y la Corte Suprema de Justicia. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Y en redes sociales, vecinos de San Francisco Zapotitlán, Suchitepeques, dieron a conocer la presencia de presuntos pandilleros salvadoreños en el municipio, por lo que están exigiendo a las autoridades que se aumente la presencia de la policía. Vecinos indicaron que durante las últimas noches han visto a personas desconocidas que incluso han intentado ingresar en las viviendas. El día de ayer pues empezó a correr o a circular un audio en el que se decía que algunas personas extrañas al municipio con ciertas características que podrían decirse que era una persona marera, pues estaban alterando el orden, llamémoslo así, en el municipio y que estaban tratando de penetrar algunas casas. Ante esa situación nosotros realmente no sabemos si es cierto, desconocemos el nombre de la persona quien haya mandado los audios, pero quieras o no, no dejó de alarmar a la población y a generar un clima de inseguridad que, como dicho sea de paso, pues se vive en el país. Autoridades de la PNC indicaron que se destacó al núcleo de reserva para hacer un rastreo para determinar la veracidad de las denuncias. Como Policía Nacional Civil estamos preparados para cualquier eventualidad. Tomando en cuenta la publicación que salió el día de ayer en redes sociales, pues se efectuaron recorridos constantes, se reforzó el lugar con personal del núcleo de reserva, situación que es completamente falsa. Pues. Yo sí le pido grandemente y de todo corazón a los ciudadanos de que cuando se haga una publicación, pues primero se cerciore la veracidad, ya que se causa zozobra a la población. Se hizo un llamado a la población en general para denunciar cualquier hecho delictivo y evitar alarmarse por informaciones falsas que circulan en redes sociales. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Marvin Túnches. Enseguida, autoridades estadounidenses buscan a familiares de hombre que se presume sea guatemalteco y que falleció en Texas en el año 2000. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Donald Trump, presidente estadounidense, que de nuevo ha señalado que Guatemala falló en la firma del acuerdo para convertirse en un tercer país seguro para los migrantes. Escuchemos. So Guatemala gave us their word. We were going to sign a safe third agreement, and then all of a sudden they backed up. They said it was their Supreme Court. I don't believe that. But they used their Supreme Court as the reason. De los Estados Unidos, Donald Trump volvió a lanzar advertencias a Guatemala, a quien culpa de retroceder en la firma del acuerdo para convertir al territorio en un tercer país seguro. Información de nuestro compañero Irving Escobar reporta que el presidente Donald Trump afirmó que Guatemala le dio su palabra de que se iba a firmar un acuerdo de tercer país seguro y de repente retrocedieron y dijeron que fue su Corte Suprema o Corte de Constitucionalidad la que frenó el convenio. Esto refiriéndose claramente al mensaje del presidente guatemalteco Jimmy Morales.
Estas declaraciones las dio el presidente Donald Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Afirmó que no cree el argumento de que la Corte de Constitucionalidad frenara esa firma del acuerdo de tercer país seguro, sino que la administración de Jimmy Morales utilizó eso para no firmar el acuerdo. Habló de represalias que baraja sobre Guatemala. Dejaré lo de los aranceles o haremos algo que estamos considerando algo muy severo con respecto a Guatemala. También insistió que Estados Unidos ha invertido por lo menos $500 millones en cooperación para Guatemala, El Salvador y Honduras, y su país no ha recibido nada, sino caravanas de migrantes, ante lo cual, desde hace un año, cortó esa ayuda. Concluyó el mensaje el presidente estadounidense Donald Trump esta tarde, afirmando de que por lo que Guatemala nos ocuparemos de ello y ni siquiera será difícil lo que vamos a hacer. Estas fueron las declaraciones del presidente Donald Trump. De nuevo, las reacciones luego de que Guatemala, el gobierno del presidente Jimmy Morales, diera marcha atrás y prácticamente culpara a la Corte de Constitucionalidad de frenar esa firma del acuerdo para convertir a Guatemala en tercer país seguro para los migrantes. Vamos a más noticias. Un artista ha hecho un dibujo con la finalidad de recrear el rostro de un hombre posiblemente de origen guatemalteco o del área sur de México. Las autoridades de Richmond, en Texas, en conjunto con el consulado guatemalteco en McAllen, buscan encontrar a los familiares o allegados. La imagen pertenece a los restos de un hombre encontrado el 17 de diciembre del año 2000 en el condado de Fort Bend, en Texas, en Estados Unidos, y según los análisis forenses, se cree que tenía en ese entonces entre 16 a 23 años. Medía 1,60, de pelo lacio, café oscuro o negro. Al momento de encontrar los restos, ubicaron algunos objetos como los que observamos en pantalla: zapatos Pelé, color café, una pulsera Guess de color negro y 2 jeans azules. Las autoridades buscan conocer más del caso y están divulgando esta información por si usted reconoce a esta persona y pueda proporcionar información al consulado guatemalteco. La información será bienvenida. Un hombre cuyo cuerpo fue encontrado el 17 de diciembre del año 2000. Cualquier persona con información en este caso puede contactar a la oficina del alguacil del condado de Fort Bend al número de teléfono 281-341-4665, extensión 1. Puede contactar también el consulado de Guatemala en la ciudad de McAllen. Hacer referencia a la investigación del caso 008447. Regresamos a información que se origina en nuestro país. Este día, empresarios y contratistas de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel afirmaron que toda la cadena de suministros se ve impactada con la suspensión de operaciones de la minera Fénix del Estor Izabal y ya perciben pérdidas económicas a tan solo unos días de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. La empresa declaró que a la fecha ha invertido $670 millones en el país y que es respetuosa de la ley guatemalteca. Además, anunció despidos graduales por la suspensión. Para los trabajadores, esta suspensión es como un cierre y dicen que les están quitando el trabajo de la noche a la mañana. Según autoridades de la empresa, esta no tiene pensado cerrar definitivamente, pero hay más de 3,000 personas preocupadas por el futuro, tanto personal como de las familias que viven en los sitios aledaños a la mina. Con este proyecto se benefician 11 sectores, incluido el sector de la pesca. Tenemos un proyecto Y en otros temas, sanciones y accidentes que involucran a motocicletas y motociclistas se generan en la capital. Estas van en aumento y a diario se registran aproximadamente 15 colisiones que involucran a ese medio de transporte. Movilizarse de forma irresponsable en una motocicleta aumenta el riesgo de accidente.
La Policía Municipal de Tránsito emite al mes 1000 infracciones solo a motoristas. Las sanciones más frecuentes es por falta de casco y carencia de licencia. Por pasarse el semáforo en rojo, ir a excesiva velocidad, sobrecargar la motocicleta, ir contra la vía y el tema del casco protector, que es una de las situaciones por las cuales se ha estado trabajando para poder prevenir. Este año se han incrementado los accidentes de motoristas, pues de las 45 colisiones diarias que reporta Emetra, 15 involucran a motoristas. Nosotros no tenemos, en este caso, nada en contra de los motoristas. Lo único que le estamos pidiendo es de que por favor tomen mayor responsabilidad, y si lo estamos haciendo de manera directa pidiéndoselo a los motoristas es porque está creciendo el dato de incidentes de tránsito que van relacionados con ellos, y si de cada 10 motoristas que se accidentan 4 quedan con lesiones graves, la probabilidad es que en algunos de los casos por lo menos 1 o 2 por semana fallezcan. Estamos hablando de que mueren en accidentes de tránsito. Autoridades municipales hacen el llamado a los conductores de motocicletas para que manejen con mucha precaución. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y estudiantes del Instituto Juan de León en Santa Cruz del Quiché son afectados por la falta de agua entubada, por lo que maestros están haciendo un llamado a las autoridades para que traten de solucionar este problema. El pozo que surtía de agua al Instituto Juan de León en Santa Cruz del Quiché se secó y más de 2.500 estudiantes son afectados. Según la directora del establecimiento, la única solución es perforar más profundo para encontrar agua, pero el costo es alto. Perforar más, hay que colocar más tubos, hay que limpiar toda la superficie, todo el pozo en sí, para buscar dónde encontramos agua. Para mantener los sanitarios limpios, la dirección coordina con padres de familia. Además, se utilizan fondos del establecimiento para la compra de cisternas de agua. En varias ocasiones a los estudiantes se les permite salir a la calle para buscar un servicio sanitario por la falta de agua. Autoridades de educación aseguran que buscarán recursos para perforar más profundo el pozo. Yo veo que la solución es otra perforación de pozos, ya sea manual o sea, verdad, sí, del otro tipo que hay, pero con la ayuda de los padres de familia y de los estudiantes se puede hacer. Hace 22 años se instaló el pozo, pero la falta de lluvias y la perforación de pozos en viviendas cercanas lo secaron. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Vamos a la pausa comercial, pero cuando regresemos, Europa continúa siendo azotada por una fuerte ola de calor. Continuamos con más información referente al clima. Es momento de conocer las condiciones para la franja transversal del norte, donde se pronostican cielos parcialmente nublados, muy pocas nubes para el departamento de Petén, así como Alta y Baja Verapaz, el Caribe del país, pero no se descarta la posibilidad de presencia de lloviznas muy dispersas al finalizar esta tarde. Posibilidad de fuertes lluvias y fuertes vientos acompañadas de actividad eléctrica para el noroccidente de nuestro país. Vamos ahora con las condiciones para los próximos 3 días en la ciudad capital. Y se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica para los días jueves y viernes, con temperaturas máximas de 26 grados centígrados. Y para el día sábado, cielos parcialmente nublados, muy pocas nubes en la mayor parte del periodo, pero no se descarta la posibilidad de lluvias, con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. La salida del sol esperamos el día de mañana a las 5:43 de la mañana y se ocultará a las 6:33 de la tarde. Seguimos con más información aquí en Noticiero Guatevisión. Y la ola de calor que sofoca a Europa se intensificó aún más este día. Las autoridades francesas declararon alerta roja para una zona, incluyendo París, donde viven por lo menos 20 millones de personas. Nueva ola de calor en Europa.
En Francia es la segunda en menos de un mes. Las autoridades declararon alerta roja en una zona, incluyendo París, donde viven 20 millones de personas. Recomendaron evitar los esfuerzos deportivos, hidratarse y mantenerse a la sombra. Alemania también vive un verano particularmente caluroso. En este país, donde los lagos y ríos son tomados por asalto para refrescarse, 3 personas han muerto ahogadas desde el martes, incluyendo un joven de 26 años y un solicitante de asilo afgano. Estamos en el techo de temperatura soportable. En mi habitación ya es soportable, pero afuera, digamos que todavía está bien. En Londres, que podría batir un récord de temperatura el jueves, la policía buscaba a 3 personas que desaparecieron en el río Támesis. Según los científicos, las olas de calor serán cada vez más frecuentes y más intensas debido al calentamiento global. Y vamos a información económica nacional. El costo de la libra de pollo ha tenido un incremento en las últimas semanas, algo que afecta a los consumidores y a los expendedores. El mayor aumento se ha registrado en el pollo importado, que la libra pasó de 5 quetzales a 7, mientras que el nacional subió un quetzal, al pasar de 10 a 11 quetzales la libra. Y a eso se suma que el precio tendrá un incremento de 10 centavos más en los próximos días, según les han informado a los expendedores. Ellos también señalan que no hay una justificación para que el producto se encarezca. Hemos hecho la pregunta nosotros si hay alguna justificación para el alza del pollo importado. Pues no hemos tenido respuesta alguna de este producto. Aparte del pollo nacional, pues la respuesta que dan una avicultora es de los insumos que se están utilizando en la producción de los pollos, ¿verdad? Entonces sería bueno que ellos tuvieran una buena imagen y hacerles saber a toda la población, así como nosotros expendedores, nosotros somos parte de la cadena del producto de ellos y nosotros somos los que expendemos el producto que ellos están produciendo. Entonces no es bueno que nosotros como expendedores tengamos que estar absorbiendo los incrementos de ellos. Nosotros prácticamente tendríamos que reunirnos con la gremial para apalear esto o definitivamente yo lo que les aconsejo a los compañeros que este producto importado que lo dejemos de poner a la venta en nuestros lugares y que optemos por otro. Mientras tanto, que no se quede el precio del pollo nacional, porque lo mismo podríamos hacer, descartar la cantidad que consumimos diariamente, debíamos de descartar un poco para que ellos vean que nosotros estamos sufriendo, porque nosotros les compramos el producto a ellos y el consumidor es el que va a salir perjudicado. Los consumidores son los más afectados y según las amas de casa y vendedores de comida, el incremento en este tipo de productos afecta su economía. A mí hoy me avisaron de que el pollo que nosotros tenemos a la venta va a subir, pero hasta la otra semana. Ahora el amarillo dice que ya subió 3 quetzales la libra. Pongamos que le suben, nosotros tenemos que mantener los mismos precios porque ya no se le puede incrementar más, porque la gente busca lo más favorable. Pero nosotros tenemos que ver dónde conseguimos más barato para mantener los mismos precios. La DIACO y la PDH hacen monitoreos ante las denuncias presentadas por los expendedores, quienes buscan una explicación sobre el incremento. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, María René Barrientos. Más de 100 pacientes mensuales se beneficiarán con los servicios de gastroenterología y endoscopía del Hospital Nacional Pedro de Betancourt de Antigua Guatemala. Regresamos con esto y con más en breve. Y más de 100 pacientes mensuales se beneficiarán con los servicios de gastroenterología y endoscopía del Hospital Nacional Pedro de Betancourt, ubicado en Antigua Guatemala. Esto gracias a un proyecto impulsado por Donovan Webb.
Con el remozamiento y equipamiento de la unidad de gastroenterología, se mejorará el servicio a los pacientes. Nuestro equipo es un equipo de endoscopía que cuenta con imagen de visión estrecha, que nos ayuda a detectar cánceres en fases tempranas y así realizar procedimientos como endoscopías diagnósticas, extracción de cuerpos extraños, polipectomías, ligaduras de bandas esofágicas. Para las autoridades hospitalarias, con la habilitación y mejoramiento de la unidad de gastroenterología, se ayudará a descongestionar el servicio de otros hospitales nacionales. Creo que con esto vamos a contribuir y a desahogar también un poco a los hospitales grandes. Nos falta bastante, estamos empezando, queremos dar una mejor cobertura. El proyecto, valorado en más de 400,000 quetzales, fue posible gracias a convenios con el sector público que promueve la responsabilidad social para dar un servicio médico de calidad. No es la primera colaboración que Donovan Berke hace en este sentido, pero sí es la más satisfactoria, porque el Hospital Nacional de Antigua es un hospital de referencia, un hospital que tiene una calidad en los médicos que lo atienden y sobre todo que está buscando la mejora. Más de 500 pacientes buscan cada día los servicios de este centro hospitalario. Por una Guatemala en paz, Julio Sicán. Y antes de despedirnos, queremos invitarlos a que no se pierdan la puesta en escena del cuento de Peter Pan, que será llevado a escena en el Teatro Lux los fines de semana de agosto y septiembre, una obra llena de energía y movimiento, como nos informa Pablo Juárez. La obra de Peter Pan se llevará a escena en el Teatro Lux durante agosto y septiembre, los fines de semana a las 4 de la tarde. Una puesta en escena que promete ser una versión distinta del clásico cuento. Tiene unas escenas que quizá no hayan visto a menos de que hayan leído el cuento y cuenta con muchísimo movimiento. Yo me especializo en el movimiento, entonces hay movimiento de escenografía, con movimiento de los actores, hay acrobacia, hay combate, está muy movida la obra. Vamos a estar del 3 de agosto al 29 de septiembre, los días sábados y domingos a las 4 de la tarde. Únicamente el 14 y 15 de septiembre no va a haber función. De ahí todos los demás días los esperamos acá. Así es que no se pierda la oportunidad de asistir en familia al teatro y apreciar de una puesta en escena llena de mucho movimiento. Recuerde que estará durante agosto y septiembre en el Teatro Lux. Por una Guatemala en paz para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez, y en cámara Miriam Figueroa.